Muchas gracias por la invitación. Un poco la idea del encuentro de hoy y de mi presencia en este espacio, si bien parece que a lo mejor no tiene nada que ver, es poder compartir con ustedes la experiencia que venimos teniendo desde la Facultad de Ciencias Médicas en cuanto a lo que se viene obteniendo como datos en los campamentos sanitarios que se realizan desde la facultad. Básicamente los campamentos sanitarios es la instancia de evaluación final de la carrera de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas. Es una herramienta que se utiliza para poder evaluar a quienes van a egresarse como médicos y médicas. Consiste principalmente en arribar a una localidad menor de 10.000 habitantes. Esa localidad en realidad es la que realiza el pedido formal a la facultad para que se pueda realizar el campamento en esa localidad. Se realiza un trabajo durante 5 días, donde los primeros consisten principalmente en un trabajo de relevamiento epidemiológico a través de encuestas realizadas con epidemiólogos, donde se hace un relevamiento de datos, principalmente de perfiles de morbo y mortalidad y de enfermedades que expresa la población relevadas en un periodo de 10 años atrás hasta la actualidad. Agregado a eso también condiciones sociosanitarias y ambientales en las cuales viven. Como se ve en esa imagen, hasta ahora las localidades que han sido relevadas fueron 27 en total. Actualmente, en el día de ayer arrancó el campamento número 28 en la localidad de Timbúes, provincia de Santa Fe, razón por la cual ante eso pido disculpas que me tengo que retirar antes porque tengo que llegar justamente al campamento. En total fueron realizadas en 4 provincias, entre ellas Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Y se trabajó con una población de alrededor de 151.799 habitantes en total. O sea, una cantidad de habitantes relevados bastante importante. Como se ve en esa imagen, el número de 96.874 relevados corresponde a la cantidad de encuestas realizadas, que no corresponde a cada persona porque las encuestas se hacen a grupos familiares. O sea que dentro de esa misma encuesta obtenemos datos de por lo menos 2, 3 o 4 habitantes pertenecientes al mismo grupo familiar. Y a raíz de eso, una vez que se realiza el trabajo de relevamiento, se vuelca toda esa información a un sistema informático, donde se intenta tabular y hacer una especie de estadística de acuerdo a lo que se va obteniendo en cuanto a lo que refiere la propia comunidad. En ese sentido nos encontramos con que las principales enfermedades crónicas, que a nivel nacional, las estadísticas nacionales figuran como enfermedades no transmisibles, corresponden a, por ejemplo, en primer lugar, la hipertensión arterial, que eso encontramos coincidencia, los datos oficiales, con los datos que pudimos construir. Y lo que más nos llamó la atención fue la aparición en segundo lugar del hipotiroidismo, que es un problema de salud que afecta a la glándula tiroides y que lo que más nos ha llamado la atención, que incluso aparecía en personas del sexo masculino, cuando es una enfermedad que preferentemente, según las estadísticas y la prevalencia, suele afectar en mayor medida a la población femenina. En tercer lugar tenemos, diabetes insulinodependiente, dislipemia, problemas respiratorios. Que eso se condice y se relaciona con los datos que obteníamos a nivel nacional, que eso figura en todos los medios. Otro de los datos analizados son las causas de fallecimiento. Dentro de las causas de fallecimiento en estas localidades que pudimos relevar, en primer lugar aparecen mayor frecuencia los tumores malignos. En segundo lugar, las enfermedades del sistema circulatorio, dentro de ellas la diabetes, hipertensión arterial, dislipemias. Y a continuación le siguen otros síntomas y signos hallados en forma normalmente
que se agrupan y no se detallan en forma desagregada para que sea un dato más manejable. Y en esta diapositiva vemos cuáles son los problemas de salud en la comunidad referidos por la propia población. Y digo referidos porque también, además de eso, hacemos un análisis en base a lo que la gente nos cuenta, qué tipo de, por ejemplo, cáncer tuvo. Muchos de ellos a lo mejor dicen, bueno, tuve un cáncer de mama, o tuve un cáncer en los huesos, o tuve un cáncer en los pulmones, pero no es un dato específico, o sea, es una enfermedad neoplásica, pero no es un dato específico. Entonces, la finalidad justamente de los estudiantes de la carrera de medicina es poder hacer un recabado de ese dato percibido por la comunidad y trasladarlo a un dato específico de patología específica, en este caso, por ejemplo, del cáncer. En segundo lugar, dentro de los problemas que refiere la comunidad como problemas de salud, se encuentran las alergias, los problemas respiratorios le siguen, y algunos han expresado los agroquímicos y las fumigaciones. No solamente nos encontramos con esos problemas de salud como mostraba anteriormente, sino que también nos hemos encontrado con estos datos, que es la obesidad y el sobrepeso infantil, que fue analizado sobre 10.750 niños evaluados en edad escolar entre los 3 y los 12 años. Ese gráfico de torta expresa el 54% que está en verde, manifiesta que son aquellos niños que se encuentran dentro de los parámetros y estándares que se consideran normales, y la parte amarilla y más que nada la roja y la naranja se corresponden a desviaciones de los parámetros normales, indicando obesidad y sobrepeso. Lo que utilizamos para hacer ese análisis son las tablas del Score-Z, que son tablas que lo que hacen justamente es permitirnos ubicar en esos ejes, de acuerdo a los datos de índice de masa corporal, peso y talla, poder establecer cuán alejados están esos niños de los parámetros normales. Cuanto más arriba o más abajo estén desviados, indica que hay una alteración en lo que sería su obesidad o sobrepeso. Y realizamos un análisis un poco más específico en cuanto a lo que nos manifestaban y se expresaba y se veía del cáncer como un problema de salud. Y estos son datos de diagnósticos de cáncer cada 100.000 habitantes, y en este gráfico están expresados cada 3 años, que se nota y se ve que han ido en aumento. Y lo que hicimos fue realizar y sacar un cálculo en lo que es la tasa de incidencia bruta de cáncer, y esto específicamente fue para el año 2013. Y ese promedio se calculó y se analizó en base a los datos de esos campamentos sanitarios que se venían realizando hasta ese momento. Y la tasa que nos dio fue del 397,4 cada 100.000 habitantes. Que si uno lo piensa, dice, bueno, es un número. Entonces, siempre se necesita valer de algún otro número o alguna otra tasa o algún otro valor como para darse una idea, a ver qué quiere decir, si es poco, si es mucho, si no dice nada. Entonces, recurrimos a las fuentes del Instituto Nacional del Cáncer, a datos oficiales, donde figuraba que la tasa de incidencia anual de cáncer en el 2012, en Argentina, era del 217 cada 100.000 habitantes, con una tasa esperada de 172,3 a 242,9 cada 100.000 habitantes. Claramente hemos registrado y hemos encontrado un dato bastante elevado, que en realidad está contenido de esa tasa nacional, que incluye otras regiones del país, pero que, bueno, era necesario poder tener algún valor que nos permita hacer una comparación y tener alguna idea de qué quería decir esa cifra. Entonces, nosotros como trabajadores de la salud, claramente tenemos una función, una finalidad y una obligación, que es responder a los problemas de salud que nos plantean las poblaciones.
para eso trabajamos y como sujetos formados en la universidad pública debemos dar cuenta y debemos responder a esas problemáticas que se nos presentaban. Entonces, nos plantean esa situación, hacemos un análisis de la situación, de lo que está ocurriendo, dijimos, bueno, pongámonos a estudiar a ver por qué se presenta esta realidad, por qué está este perfil de morbo y mortalidad, y por qué esta gente se enferma de lo que se enferma, que antes no se enfermaba, y tratar de encontrarle alguna explicación a eso. Entonces nos encontramos con un trabajo realizado por la Universidad Nacional de Córdoba, que es un trabajo realizado y estimulado y financiado por el Ministerio de Salud de la Nación, donde detalla que el área pampeana agrupa los índices de exposición a plaguicidas mayores al promedio nacional. Y bueno, y ahí detalla en ese trabajo cuáles son los de mayor impacto ambiental total, y en ese estudio han demostrado que principalmente ha sido el 2,4-D, clorpirifos en igual zona. Y habla de posibles daños y sintomatologías que se presentan ante la exposición a ciertos químicos, como por ejemplo problemas cardiorrespiratorios, dermatológicos, daño genotóxico. Y también nombra que los niños de esas zonas presentan síntomas irritativos en un 30%, más de la mitad está expuesto a aplicaciones. Si viven a menos de 500 metros de depósitos y van a escuelas donde en el mismo lugar donde está la escuela son fumigados muchas veces. Entonces, buscando más información, pudimos encontrar este mapa que lo que intenta reflejar es toda esa zona que nos decía ese trabajo, que es el área pampeana, que son zonas de cultivos de eventos transgénicos dependientes de agroquímicos, cómo ha ido en aumento esa zona de producción de eventos transgénicos. Y nos dimos cuenta al hacer un georreferenciamiento que las localidades en las que nosotros habíamos trabajado y habíamos relevado coincidían con este mapa. ¿Qué es lo que quiero decir? Que es lo mismo, que es una relación unicausal directa, que es un efecto lineal, no. Sería caer en una demagogia y una mentira total. O sea, para poder analizar un problema de salud, lógicamente es necesario analizarlo desde una lógica de la complejidad y no como un mecanismo causa-efecto, ni tampoco como una consecuencia, como un efecto multicausal. Porque si nosotros decimos que es multicausal, quiere decir que si tengo glifosato, más tengo alimentos transgénicos, si tengo, qué sé yo, contaminación en el aire, en el agua, seguro voy a tener cáncer. No. Lo que se intenta demostrar y lo que se intenta ver, que son situaciones que actúan como determinantes en los procesos de salud de enfermedad de las poblaciones, y que en eso intervienen un montón de cosas, como antes nombraban. Sí, bueno, hay un montón de otras cosas que producen cáncer, hay un montón de químicos que utilizamos incluso en nuestras casas, pero nos encontramos que las tasas de enfermedades han ido aumentando en forma exponencial, y eso nos está queriendo llamar la atención, y no podemos hacer la vista hacia otro lado. Y al ver ese mapa nos encontramos con esta otra imagen que quiere demostrar la extensión territorial donde se aplican estos químicos, y que una vez más encontramos una correlación entre los lugares en donde hemos trabajado y obtenido estos datos y con lo que está oficialmente se publica, cuáles son los lugares expuestos a fumigaciones. A partir de esto, como instituto empezamos a hacer una revisión de trabajos científicos de la ciencia dura, si se quiere, de aquellos que por ahí tienen más renombre o que aplican el método científico desde la ciencia dura exacta. Y este, por ejemplo, es un trabajo realizado por la Universidad de Nebraska, que fue en el año 2013, donde explican un aumento de enfermedades como el hipotiroidismo, consecuentes a la exposición de químicos como el 2,4-D, el 2,4,5-T, dicamba. Y nos encontramos de nuevo, y ahí nos hace pensar y recuperar esto que habíamos visto,
en cuanto a las patologías crónicas que se nos presentaban. Entonces dijimos, bueno, evidentemente algo hay o algo tiene que tener que ver o de alguna manera influye como para poder encontrar esa bibliografía que también aportaba más a la situación que estábamos visualizando. Este es otro estudio donde analizan la exposición de productores del sexo masculino a determinados agroquímicos y donde constata un aumento de la presencia de enfermedad de Parkinson del tipo predominante, que es la temblor dominante, que es una especie dentro de la enfermedad en general, en estas personas que estaban expuestas a este tipo de trabajo. Otro estudio que habla sobre la exposición a la atracina. En este estudio explica que la exposición a este químico estaría generando una alteración en las señales químicas dependiente de STAT3. Eso sería como un transductor de señal, como un activador. Es decir, en los procesos de replicación del ADN, que es lo que se da en todo proceso de replicación celular, se ponen en juego ciertos mecanismos de expresión genética, expresión o no expresión, y de acuerdo a esa expresión o no expresión se van a generar y van a construirse o van a codificar ciertas proteínas, enzimas y demás elementos que forman parte del funcionamiento de un organismo vivo. Particularmente en este estudio lo relacionan con casos de cáncer de próstata. Este es otro estudio que analiza cómo el glifosato interviene en el metabolismo del manganeso. El manganeso dentro del cuerpo actúa como en algunos casos como elemento constitutivo de ciertas proteínas y ciertas enzimas, y en otros como un cofactor, como un elemento activador para que determinadas enzimas actúen. Y justamente al actuar de esa manera, intervienen en un montón de mecanismos del funcionamiento del cuerpo. Entre ellos, por ejemplo, la síntesis de proteoglicanos que son necesarios para la constitución de cartílagos y huesos del cuerpo. Por ejemplo, en este estudio analiza los casos de hepatopatías, de problemas en el hígado, casos de enfermedad de Parkinson, como vimos antes, y casos de autismo. Y como les decía recientemente, los problemas de mineralización ósea. También analizan la reducción de la movilidad espermática, casos de litiasis renal, de disfunción tiroidea, etc. Este es otro estudio que analiza la correlación temporal entre el uso de pesticidas y cáncer, donde quieren demostrar que a mayor exposición han ido apareciendo mayores casos de cáncer. Particularmente en este estudio habla de cáncer de riñón, cáncer de próstata, cáncer de páncreas, del sistema nervioso, linfomas. Esto es otra evidencia que explica cómo el glifosato intervienen las enzimas citocromo P450, que son enzimas que intervienen en el funcionamiento de diferentes funciones del organismo, como por ejemplo en la biosíntesis de aminoácidos en la flora intestinal, enfermedades asociadas a la dieta occidental, como por ejemplo la obesidad, la diabetes, enfermedades cardiovasculares. Y esto es un dato que obtuvimos de lo que fuimos recopilando en los trabajos realizados en los campamentos. Particularmente en esta imagen lo que se analizan son los datos de la localidad de Acebal, de Alcorta y de Chavás, todas dentro de la provincia de Santa Fe, en un periodo que va desde el año 1994 al 2014, y lo que demuestran esas curvas son el aumento de casos de abortos cada 100 embarazos. Cómo fue evolucionando, y particularmente en el caso del Alcorta, cómo ha ido en aumento en todo ese periodo de tiempo en cuanto a lo que a aborto refiere. Y esa imagen particularmente la coloqué porque en la imagen anterior habla justamente de relación de uso de químicos con infertilidad, entendiéndola como la incapacidad de poder tener un hijo. Y el aborto se configura dentro de esa definición.
Y nos encontramos con estos datos que figuraban en su momento después de un debate desaparecido de la página de Casafé, donde demuestra el aumento del uso de agroquímicos en el periodo que va desde el año 1997 al 2013. Y este es otro estudio donde intenta establecer una relación entre enfermedad celíaca, intolerancia al gluten, con el uso de particularmente glifosato. Entonces lo que intenta explicar a través de este estudio es que una de las posibles teorías, muchas veces sobre todo en esta época que ha aumentado los casos de enfermedad celíaca, se entra en la discusión de, bueno, hay mayores métodos diagnósticos, la gente concurre más al médico. Este estudio a lo que apunta es que el glifosato, al intervenir y al alterar el funcionamiento de ciertas enzimas que están en el aparato digestivo, como lipasas, amilasas, que son necesarias para degradar ciertos alimentos como hidratos de carbono y lípidos, sobre todo en los hidratos de carbono, haría una defectuosa proceso de desintegración de esos alimentos y dejaría en la luz intestinal fragmentos más grandes expuestos mayor tiempo a lo que sería el sistema inmunológico propio del aparato digestivo, dando lugar a posibles grados de autoinmunidad como vendría a ser la enfermedad celíaca y la intolerancia al gluten. ¿Qué es lo que quiero decir con esos estudios? ¿Que el glifosato es el malo de la película? No es a eso a lo que apuntamos para nada, ni tampoco a poner un dedo acusador a los productores como antes surgió en el debate. No se trata de eso, ni tampoco la función de los trabajadores de la salud, particularmente quienes formamos parte de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, empezar a denunciar y a poner en la discusión una parte del problema, porque en realidad la problemática que se plantea acá es un modelo de producción y de vida que se nos ha impuesto y que muchos de nosotros que estamos acá presentes, la gran mayoría, no fuimos partícipes de esa discusión. Este es justamente lo que también surgió en otras de las presentaciones, lo de la revista Lancet, que en el 2015 publica la reclasificación de la IARC en cuanto a posiblemente carcinogénicos. Hay glifosato, malatión, paratión y tetraclorpirifos. Y este es otro estudio donde se encontró una relación entre la exposición a atracina y triacina y el aumento del índice de masa corporal en una cohorte de 8.000 aplicadores. Como para aportar un dato más a lo que nos encontramos con ese dato, como bien ya lo había mostrado previamente. Esta es una imagen aportada por un investigador brasileño, donde intenta hacer un análisis, como habíamos hablado previamente, esto de se nos impuso un modelo que en teoría iba a solucionar el hambre del mundo, y nos encontramos, como veíamos la imagen del aumento de obesidad. La obesidad también es un problema alimentario, por más que los chicos estén gorditos, están malnutridos, y es un problema grave. A partir del año 95 en adelante, cómo ha ido en aumento esa curva del hambre, y como surgió también antes esta discusión de sí, avanza la tecnología, cada vez tenemos más tecnología, pero el problema del hambre del mundo no se ha solucionado todavía. La cantidad de chicos malnutridos es terrible. Y en esa imagen lo que intenta expresar un poco es hacer una apreciación cuando uno habla de problemas de salud, ¿no? Y acá sí interviene mucho también el tema de la percepción que se tocó mucho previamente. Muchas veces uno considera problemas de salud depende de lo que percibe, claramente. Y tenemos que acá hacer una diferencia entre problemas de salud consecuentes de exposición aguda, que hay muchos trabajos que han publicado, incluso trabajos de empresas multinacionales donde explican, bueno, tal producto produce tal efecto en base a la dosis letal 50, que es la cantidad de fármaco o de químico
que puede matar a la mitad de una población de ratas en estudio, pero también por el otro lado están los problemas de salud crónicos, que son los que se presentan a través de la exposición, no solo a químicos, sino a un montón de otros determinantes a lo largo de un periodo de tiempo y que tienen su expresión fenotípica, signo sintomatológica, pasado cierto periodo de tiempo. Y que muchas veces son desestimados porque, claro, si no es causa-efecto, nos cuesta socialmente comprenderlo o entenderlo como un problema de salud. Y en esto se interviene lo que se ve en esta imagen, que es el fenómeno de magnificación biológica. Y que justamente sucede con muchos químicos, que muchos de ellos no son biodegradables, que muchos de ellos se acumulan. Y gran cantidad son liposolubles, por ejemplo, que se acumulan en el tejido graso del cuerpo, que atraviesan la barrera hematoencefálica, que se instalan y se acumulan en el sistema nervioso central, en la vaina de mielina que recubre los nervios, y que quizás sea eso, quizás sea una combinación de factores que se terminan expresando en problemas. Y muchas veces, sin querer, queriendo, caemos o se intenta explicar o desestimar a veces ciertas cuestiones desde las buenas prácticas. Esto seguramente todos los aquí presentes deben saber más que yo claramente. Es el equipo que debe tener un aplicador. Y el abogado después seguramente él va a tener más herramientas que yo, va a poder confirmar que si esa persona tiene un accidente laboral y no tiene esa vestimenta, la ART no le cubre absolutamente nada. Ni hablar si sucede algo con algún niño que pasa o está en una escuela que le fumigan alrededor. Y acá entra en juego lo que se venía discutiendo. Bueno, hay trabajos discutibles. Por ejemplo, el trabajo de Carrasco. Otros trabajos presentados. Sí, claramente son discutibles. Todo es discutible. Entonces, estamos hablando que hay una ciencia dominante. Y si hay una ciencia dominante, entonces hay otra ciencia, que es la que no se está diciendo o la que se quiere ocultar muchas veces, o la que es desestimada ¿por quién? ¿En base a qué criterio se pone la discusión? Yo realmente, si veo un trabajo en donde no interviene la percepción, me preocuparía muchísimo. Porque justamente la percepción es el primer paso que se debe realizar para un trabajo de investigación. Lo dice el método científico, no lo digo yo. Todo investigador, para poder investigar algo, primero tiene que ver, observar, percibir. Si no lo percibe, yo estaría dudando de si lo está haciendo para alguien que tiene otro interés que no sea la percepción de una realidad y un problema de salud. Y entonces hacemos este análisis, como bien lo dijo esta persona, que las exigencias de pruebas científicamente sólidas operan como un recurso para dilatar la toma de definiciones de políticas públicas y se transforman en un instrumento político ideológico antes que científico. Seguramente genera incomodidad mi presencia y lo que podemos aportar desde una mirada de la salud. La idea es eso, justamente. Creo que a partir de los disensos se pueden construir cosas fantásticas y que es momento en que empecemos a mirarnos a las caras y empezar a discutir lo que nos está atravesando como población, como sujetos, como parte de un modelo que sin darnos cuenta no solamente nos ha metido químicos en nuestras vidas, en nuestros seres, en nuestros cuerpos, sino que también ha aniquilado y ha arrasado con los sistemas de relaciones y los sistemas de lenguaje. La gente no se enferma solamente porque aspira o porque tiene contacto, consume alimentos que tienen químicos. No es solamente eso. La gente también está enferma porque muchos de ellos han tenido que emigrar desde los campos en donde, como bien decía un compañero en su momento, han trabajado durante años con su familia y que con el boom de la agroindustria se han quedado sin nada. Y nos encontramos con esa situación de personas y familias enteras que han tenido que emigrar a las grandes urbes
donde arranca el problema del boom inmobiliario, la falta de vivienda, los problemas de hacinamiento, los problemas de salud relacionados al no acceso a determinados recursos o bienes comunes, porque el significado de las palabras también pesa a la hora de hablar. Y sí o sí hay que hacer este tipo de análisis, sí o sí tenemos que empezar a discutir estas cosas. No es un problema de glifosato sí, glifosato no, el aplicador tiene la culpa, ustedes son todos unos revolucionarios verdes que quieren ir en contra de eso. No, no pasa por ahí. Pasa por empezar a discutir un modelo que se nos ha impuesto como el único posible. Y la pregunta ¿es el único posible? Esto no lo digo yo, el tema del traslado de las industrias sucias, apropiación de suelos y agua, está bien, no lo dijo en esos términos Lawrence Summers, no lo dijo tan directamente, pero cualquiera que pueda hacer un análisis de lo que dicen, de lo que se dice, de lo que se deja dicho por detrás o indirectamente, puede darse cuenta que el plan no era más ni menos que a través del traslado de las industrias sucias, de la apropiación de los suelos y de las aguas, de la destrucción de los sistemas educativos. Hoy en día el pensamiento capitalista, hegemónico, está radicado en los sistemas de educación formal que son las universidades. Nosotros estamos formados con una lógica que lejos está a veces de poner en discusión lo que aprendemos. Y si vamos a discutirle al docente que lo que está diciendo no es cierto o ponerlo en duda, es una aberración. Entonces hasta la capacidad de razonamiento se ha destruido. La injerencia en las currículas universitarias. ¿Por qué hoy algunos se atreven a decir algo y otros todavía tienen ese escepticismo o miedo a empezar a por lo menos plantearse una duda? La aniquilación de la capacidad de relacionar, la limitación de acceso a alimentos saludables. Nosotros estamos convencidos que la pérdida de salud equivale a pérdida de libertad. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos a la salud como el ejercicio de luchar por una vida digna, fortaleciendo las diversidades fundamentalmente y deconstruyendo esas hegemonías, porque es la condición esencial y fundamental para ser libres y para la soberanía de una nación. Esa es una frase de un senador de Estados Unidos, donde plantea que escuchó que la gente puede llegar a depender de ellos para obtener sus alimentos. Se supone que esta no es una buena noticia, pero para mí sí lo es, porque antes de hacer cualquier cosa la gente tiene que comer. Y si se busca una forma de conseguir que la gente dependa de uno y coopere con uno, me parece que la dependencia alimentaria es fantástica. Y esto es lo que nos pasa. Digo, abramos los ojos y veamos que, como dijo antes el compañero, la discusión depende desde qué posicionamiento paradigmático estamos. Empezamos a medir todo en términos de productividad. ¿Para qué o para quién la productividad? ¿Quién la aprovecha? ¿Quién gana algo de la productividad? ¿A dónde va ese dinero? ¿Quién lo usa? Yo me hago siempre esa pregunta, porque está bien. Perdemos productividad, rentabilidad. ¿Para qué sirve la rentabilidad de la productividad? ¿Nos va a salvar? ¿Vamos a ser, es el elixir? ¿Vamos a tener vida eterna después de eso? Es importante que nuestra nación cultive productos alimentarios para poder alimentar a nuestro pueblo. ¿Se imaginan un país que no pudiera cultivar los alimentos suficientes para alimentar a su pueblo? Sería una nación sometida a la presión internacional. Sería una nación en peligro. Hablar de agricultura es hablar de un verdadero problema de seguridad nacional. Una frase célebre de Bush. Y retomo en esto, permítanme disentir por ahí con algunas posiciones que creo que son saludables. Y retomo lo que dijo Carrasco en su momento, que no existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública. Cuando uno demuestra hechos que pueden tener impacto en la salud pública, es su obligación darle una difusión urgente y masiva. Nosotros tenemos la obligación y el deber
como estudiantes, egresados, profesionales de la salud, que egresamos de la universidad pública, de vernos a lo que la gente realmente necesita, a los que lograron financiar nuestros estudios y que, sin darse cuenta, lograron que nosotros nos recibamos sin saber que ellos ni siquiera podrían llegar a haber accedido a la educación primaria, secundaria. Lejos está de generar un choque con esto, a lo mejor lo pueda llegar a dar. La intención era poder compartir con ustedes una mirada desde la ciencia de la salud, aportar qué es lo que está pasando, que se puedan generar las discusiones necesarias para que definamos hacia dónde queremos ir, que definamos nosotros el rumbo que queremos de nuestras vidas y cómo queremos enfermar y morir, que no es poca cosa. Desde la Facultad de Ciencias Médicas asumimos un compromiso enorme de transformarnos en una herramienta de aquellos quienes no tienen la posibilidad de poder alzar su voz o de hacerse escuchar, que nos parece que es fundamental y no es poca cosa. Estamos a disposición para quien desee, ya sea para plantear dudas, para plantearnos su posicionamiento, para generar otras instancias de discusión. Y les agradezco la verdad enormemente habernos podido dar este espacio. La idea es que por lo menos, yo sé que muchos no van a coincidir ni estar de acuerdo con lo planteado, pero por lo menos damos lugar a la duda. La duda es la puerta de entrada a cualquier conocimiento científico, ya que en lo que se viene discutiendo desde hace tiempo es si lo que se hace es científico o no es científico. Y quien critica un trabajo lo hace en base a una percepción. Y en base a esa percepción y a esa crítica tiene que construir caminos que permitan demostrar científicamente, si eso es lo que se pide, que eso no es correcto. Muchas gracias, les agradezco a todos.